de conceptos que dicen que los niños nacen en el pecado. Y es un concepto más de un grupo, de algunos grupos que tienen conceptos adquiridos por Calvino, ¿cierto? Entonces dice que todos los hombres nacen y que evidentemente en ellos se va a manifestar, ya nacen bajo condenación, porque ellos tienen el pecado. Pero la Biblia va a hablar acerca de la conciencia del pecado, desde cuando una persona es responsable de sus actos, desde que la persona entiende cuáles son sus actos. Entonces, aunque el hombre tiene la naturaleza pecaminosa, en el momento que la persona empieza a cometer pecado, es responsable delante de Dios por su pecado, ¿cierto? La Biblia ya entonces va a mostrar una condición humana, y la condición humana está dada en Romanos 3:23. Una cosa que tenemos que entender para interpretar la Biblia, dentro de lo que hemos hablado de hermenéutica, es que en todos los pueblos se utilizan figuras retóricas. De eso hice alusión hace como tres capítulos atrás. Los seres humanos usamos mucho figuras. Por ejemplo, una señora se cayó y la vio 7 personas, 10 personas. Había una concurrencia en un parque y todo el mundo dice, uy, todo el mundo la vio, todo el mundo, ¿no? La vieron de pronto hasta 30, 40 personas. No fue todo el mundo. Es una figura retórica, retórica se dice porque retórica es hablar. Y si yo cuento eso, imagínense que una señora en el parque y todo el mundo la vio, esa figura retórica ya se va a convertir en una figura de dicción, o sea, que fue escrita en el papel. Entonces esas figuras que nosotros usamos que son retóricas o de ficción, dicción, editar, escribir, es algo que la gente lo va a leer. Los apóstoles vivieron en su cultura y fuera de eso utilizaban figuras retóricas. Entonces yo veo aquí que es factible que nosotros veamos aquí una sinécdoque, ¿cierto? Porque está diciendo, todos los hombres nacimos, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron. Sí, es real, esta es una realidad. Pero cuando miramos la condición de los niños, el niño va a tener un momento donde hay conciencia de pecado y va a pecar a conciencia. Entonces todos nacimos tendientes al pecado, sí, pero el niño hasta que no cometa pecado no va a ser enjuiciado de su pecado. Entiendo, está hablando de una condición del hombre, pero realmente hasta que el hombre no peque, no lo hace. ¿Por qué lo veo así? Porque hay un concepto que dice que no, que todos nacimos y que es evidente que todos los seres humanos entonces ya tenemos esa naturaleza y que desde que nacemos ya somos culpables delante de Dios y que si un niño muere, pues está bajo condenación porque el niño, ¿cierto? Y la tradición, ¿se acuerda que la tradición nos decía que si el niño no lo bautizábamos, entonces pues no lo bautizábamos, el niño se iba para el limbo, que era un lugar donde no se sabía si era el cielo o el infierno, era un lugar así que los niños iban. La Biblia no habla de limbo, es un concepto muy humano que se colocó ahí, pero es mal visto en esa condición porque no entendemos ese texto bíblico cuando está hablando de eso. Todos tendemos a eso, pero en el momento que pecamos, que hay que ver todo el contexto bíblico, llegamos a eso. Hablar de pecar, entonces sí, es verdad, habla de separación de Dios. Todos los seres humanos por lo regular ya entró el pecado en nuestras vidas y separados de Dios. Tendríamos que acercarnos a Dios. Pero yo te soy honesto, el hombre nunca va a acercarse a Dios por cuenta propia. Es factible que el hombre en un momento de una crisis en su vida, de un problema de inseguridad personal, de un problema donde diga que va a morir y piense en la eternidad, pues esto sea el medio que Dios utilice para que él llegue a Dios. Pero decir que una persona por sí misma le dio por decir, ay no, qué rico buscar de Dios, no, por lo regular, si hablas con personas que están a tu alrededor, ¿cuándo fue que vos buscaste de Dios? ¿Cuándo fue que fuiste a una comunidad cristiana a buscar de Dios? Alguien dirá, ay, cuando me quebré, cuando me dejó mi esposa, cuando el médico me dijo que no tenía solución en mi enfermedad y acudí al Señor para que sanara mi vida y etcétera. ¿Sí lo notas? Entonces, esa es la parte, ¿cierto? Bueno, pero entonces aquí habla de esa muerte, y esa muerte que nos está hablando Romanos, nos está hablando no solamente, hay varias cosas que uno ve cuando uno habla de muerte, y hay que verlo por la Biblia.
La Biblia habla, una muerte es cuando dejamos este cuerpo, ¿cierto? Nuestra alma va a ir a algún lugar. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá, implementando lo que acaba de decir en Romanos. Entonces, muerte física. La otra muerte es la muerte espiritual, que es cuando la persona muere, pero no está con Dios. Es una segunda muerte. Que esa muerte es la separación eterna de Dios. Entonces, el concepto de la Biblia, cuando está hablando de este texto bíblico, ¿cierto? De esta muerte, es de una separación de Dios. El concepto que decía ahora que tenía Juan Calvino, él fue un tremendo maestro, muchas cosas que él ha afirmado son tremendas, pero hay varios grupos calvinistas, unos que son extremos para allá, otros que son como más moderados, porque el concepto era que todos los hombres nacían muertos y que no había nada que hacer, que el hombre no podía hacer nada para su salvación. El concepto, algunos lo han llevado hasta ese punto, donde entonces están hablando de esa corrupción del hombre y no nos damos cuenta o no se dan cuenta de que la Biblia pone una posición de obediencia en nosotros, de decisión de nosotros, de que sí está en nosotros el tomar la decisión de salvación, y la Biblia habla del concepto de libre albedrío. Yo tengo libertad de escoger seguir a Dios o no. De hecho, en la Escritura hay muchas porciones donde al llamar al arrepentimiento, Juan el Bautista llamó al arrepentimiento, lo hemos visto en Juan, Jesús llamó al arrepentimiento. Hay un momento donde aún en algunos profetas dice, escogeos hoy a quién sirváis. Tome la decisión de servir o no a Dios, ¿cierto? Acercarse o no acercarse delante de Dios. Por allí me está ayudando Anderson y dice, sí, figuras retóricas, entonces las menciona, sí, metáfora, metonía, sinécdoque, prosopopeya, apóstrofe, antropomorfismo, pleonasmo, hipérbole, y ahí están. Y ellas, sí, y es bueno que tal vez la repasemos, eso lo vimos en el colegio, que la repasemos, porque al mirar la figura retórica nos vamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que muchas de esas figuras están ahí, y cuando uno la lee y no entiende que es una figura retórica, entonces uno la interpreta a su acomodo, ¿cierto? Yo les di el ejemplo hace unos días del gringo ese que estaba con los hermanos y que alguien dijo que se montó un bus y le devolvieron mal un billete de 50 y se le quedaron con el pasaje. Dijo, eso fue atraco a mano armada, y el americano se fue para Estados Unidos a decir que el conductor le había sacado un arma a una persona. No la sacó, fue sencillamente lo entendieron los que estaban ahí, que era muy como un abuso de confianza. Entonces, cuando yo voy a la Biblia, voy a entender que la Biblia fue escrita para los judíos, y que cuando yo voy a ir a la Biblia, tengo que entender en dónde hay una comparación, una figura de dicción, una figura retórica para poderla interpretar muy bien. Y entonces mire estos textos que estamos tomando, que son usuales para nosotros. Romanos 3:23, este capítulo 5:25 del libro de Juan. Entonces hay que tener en cuenta eso. Cuando estamos estudiando la escritura, esa es la complicación. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros los ministros del Evangelio? ¿Y por qué tienes que buscar? Pues yo sé que hay ministros, hay personas mucho más preparadas. En mi caso yo creo que hay personas que durante muchos años lo he hecho, he buscado en la escritura, he intentado crecer en ella para intentar ser más sano en la doctrina que enseño. Pero tú tienes que fijarte mucho cuando te enseñan la escritura, que quien te la enseñe tenga estos conceptos claros. Porque los ministros estamos interpretando la Biblia, entonces si no lo interpretamos bien y tú estás recibiendo cualquier cosa y cualquier persona lo enseña. He tenido dificultades en pensar de nombrarlo el liderazgo de la iglesia así. Y yo he nombrado en algún momento personas que se supone que tienen cierta idea de la Biblia y han estado al frente y ha tocado volverlas a orientar, porque hermano, una de las cosas es que yo he notado que a muchas comunidades llegan personas y hay grupos familiares, hay células, hay bueno, y la persona tiene 3 meses y tiene buena carreta, perdonen el término, ha recibido al Señor, tiene el deseo de servirle a Dios,
pero no se ha dejado, no ha sido bien formada, no ha pasado 2 o 3 años de formación, inmediatamente vayas a manejar un grupo familiar, ay, esos horrores que termina uno como pastor yendo a arreglar problemas porque interpreta la Biblia, no tiene las herramientas, uno tiene que dárselas. Alguien que maneje un liderazgo en un hogar tiene que ser formado por la palabra, en las bases las tiene que haber recibido, al menos tiene que haber recibido un curso. Aquí estoy intentando dar algo general, pero hay cursos que le llamamos de hermenéutica bíblica, interpretación bíblica, para que al ir a los hogares y enseñar no salgan con algo raro, ¿cierto? Y en el caso de nosotros como ministros, pues los ministros también tendríamos que tener un proceso de formación bíblica, porque diariamente, en este caso de las redes, cada 8 días, no sé, cada que el ministro lo hace, pues va a enseñar, y si no tiene conceptos claros de esto, la interpretación bíblica es como, no, a la ley y al testimonio, y lo que el Espíritu diga, eso se hará, y salen con unas barrabasadas. Si cuando uno va estudiando, a medida que lo va haciendo, uno aprendió cosas, y cosas de las que a uno le enseñaron toda la vida, uno las enseñaba, ¿cierto? Y cuando llega un momento en la Biblia y uno encuentra, ay Dios mío, esto no está ni en la Biblia. Es más, a veces ni siquiera son conceptos teológicos, a veces son pues, bíblicos, sino que a veces, ay no, no se cae la hoja de un árbol sino la voluntad de Dios, eso no está en la Biblia. Ay, ¿cómo así? No está en la Biblia. Pero es que toda la vida lo escuché en los púlpitos, no está en la Biblia. Pero eso es lo más fácil, lo otro son los conceptos. Entonces, yo he encontrado en la iglesia gente que no tiene conceptos de esto y gente que hablan de que los niños nacen en el pecado, ¿cierto? Porque es ese concepto eh, que habla de los que hablan este grupo extremista, digo yo no sé, de este polo del calvinismo, respetando a Calvino, que fue una persona que tuvo cosas muy tremendas y revolucionó muchas cosas buenas en la teología. Entonces tienen esa posición y nada de libre albedrío, y el hombre no tiene libre albedrío. Y bueno, no, aquí entonces vemos que la Biblia está colocándonos en esa posición y dice: la gente escuchará la voz del Hijo del Hombre, pero la gente tomará la decisión si sigue la voz del Hijo del Hombre o no, ¿cierto? Bueno, entonces hay gente que en el camino de la vida hoy tienen el corazón endurecido, el pecado mismo les ha endurecido como una piedra. Su vida es como cuando una persona, no sé, usa la seda dental, entonces ahí se le va acumulando la comida, y esa que se acumula queda como una piedra, ¿cierto? ¿Cuál es la única forma de quitarle esa comida a la persona? Que un odontólogo llegue y eso es como una piedra. Pues hay gente que está endurecida, y ese endurecimiento espiritual hace que la persona pierda sensibilidad. Por eso cuando una persona tiene eso y le da piorrea, una enfermedad esa, se le lleva la dentadura. La misma ocurre en la vida espiritual. Se endurecen tanto que el pecado destruye, le acaba el hogar, le acaba la vida. No hay relación con los hijos, su vida es totalmente destruida. ¿Qué necesitaría esa persona? Sensibilizar su corazón. ¿Cómo una persona puede sensibilizar el corazón? Escuchando la palabra de Dios. Tú ahí en tu casa de pronto estás poniendo la palabra del Señor, y ya hay gente de tu familia que al escuchar la palabra de Dios, tal vez al principio, ay, apague eso, deje de escuchar esas locuras, esas bobadas. Pero a medida que va escuchando la palabra de Dios va. Es como martillo, ¿cierto? Y es como una gota sobre una peña. Está orando en el corazón, está orando en el corazón. Y entonces personas que están escuchando y la palabra dicen: no, eso sí es verdad. Y empieza el Señor a sensibilizar el corazón. Eso nos pasó a nosotros. Al principio tal vez fuimos hasta enemigos del Evangelio, pero el Señor empezó a sensibilizar el corazón a través de la palabra. De cierto digo, viene la hora, es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. El versículo anterior nos estaba hablando que el que cree y oye las palabras, y al que lo envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Los dos textos van totalmente ligados. En Efesios capítulo 4, verso 19 dice, está hablando de la nueva vida en Cristo Jesús, ¿cierto? Y dice que nosotros cuando estamos en el Señor, perdón, tengo que hablar la parte contextual, igual, no andéis como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, ¿cierto? Bueno, dice, a los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Una persona alejada de Dios puede terminar
Alguien diría, yo nunca haré eso. Está bien, es verdad. Pero cuando eso ha estado ahí, esa influencia ha estado ahí, esa persona que nunca pensó en sumergirse en el pecado de esa manera, ha perdido toda sensibilidad y termina cometiendo actos terribles, terribles. La influencia, por eso todo lo que entra aquí hay que cuidarlo. Ahí, Efesios habla de los dardos de fuego, ¿cierto? Dios quiere ganar la mente humana y su palabra quiere sanarnos, quiere limpiarnos, su palabra quiere orar en nosotros. Pero Satanás manda dardos de fuego. ¿Cómo recibo dardos de fuego? En la información. ¿Cómo recibe información? A través de la música, a través de los programas de televisión, a través de eso. Entonces el corazón de uno se va endureciendo. ¿Por qué personas que ayer caminaban con nosotros en el Señor ya no? Porque se apartaron de Dios y lo primero que hacen es escuchar música que hablan del mundo, de la vida, del sexo, de las drogas, de todo. Y es solo música, pero es información que va quedando acá. Hay mensajes en la música subliminales que a uno lo van llevando a pierde sensibilidad a las cosas de Dios y abre su corazón. Por eso la Biblia dice, cuando uno le pregunta, pastor, ¿qué tipo de música debo de escuchar? ¿O qué influencia va a tener? ¿O qué programas de televisión ver? Hay una medida bíblica, usted ya de ahí arranque. ¿Cuál es la medida bíblica? Todo lo que es verdadero, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, si es virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso pensar. Esa es la medida. Ayer estaba en un lugar con muchachos de la calle que están en un proceso de que los están protegiendo. Ya les he hablado de eso en estos días. Y alguien me decía, pastor, ¿qué puedo hacer yo? Me dio risa porque me recordó aquella anécdota que hay así. Y yo, no, pues hijo, ¿cómo así? Sí o no que yo puedo de vez en cuando pegarme un porrazo o fumarme, pues. Y yo, pues si que usted lo puede hacer, sí lo puede hacer. De otro se me descaró y dijo, sí, pastor, pero es que pues Dios mira el corazón, sí o no. Entonces, por ejemplo, si uno es casado pero conoce una muchacha muy querida, y yo lo miraba, estaba con el pastor, estaba creo que con el pastor Sergio, y yo lo miraba porque recordábamos la anécdota esa, y yo les decía a todos, sí, usted puede hacerlo, usted puede hacerlo. Entonces al final yo fui el que di la iniciativa y le dije, pero saben que hay una cosa que ustedes no van a poder hacer. ¿Qué pastor? ¿Qué pastor? No van a poder ir al cielo. Haga lo que quiera, viva como quiera, pero el camino de salvación es diferente al que ustedes me están trazando. Ay, ¿cómo así? Todos se rieron. Uno puede hacer lo que quiera. La vida de los seres humanos está llena de... Hay mucha información para llevarlo a uno para el lado de allá, pero si usted quiere venir al camino recto, debe de escuchar la voz del Señor en ese sentido. Entonces cuando se escucha la voz de salvación, es algo que esto nos va a ir llevando a eso, entonces estamos hablando de que escuchamos esa voz que nos va a llevar a la salvación y nos va a llevar entonces a lograr el objetivo. Hay gente que cita en este aspecto que estamos viendo Juan capítulo 3, verso 16, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces algunos hablan de la salvación que está basada solo en la fe. No, la salvación se da cuando uno tiene fe, no más. Y entonces al mirar este versículo que estamos viendo, metámosle Juan 5:24, de cierto os digo que el que cree en mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Si ve, pastor, solamente la fe. Entonces, solamente uno escuchando la palabra de Dios, ya, ¿no? Oír y creer, sí, él dice que la oye y cree, entonces es suficiente, ¿no? Entonces ya uno va a ver, por ejemplo, que la escritura lo lleva a uno, ya hablo de oír, ya le metimos creer, pero mire que aún textos bíblicos, voy a ir a unos más directos, cuando el Señor Jesucristo nos compara como ovejas y dice, mis ovejas oyen mi voz, las conozco y me siguen. Entonces aquí está, oír, creer y por qué no entrar al siguiente paso, ¿cierto? Que es la obediencia a la palabra de Dios. Ya van tres cosas, ¿cierto? Entonces hay algo que yo quiero decirte y es,
Algunos creen que solamente con el concepto de arrepentimiento ya entró en la salvación, porque van a Hechos de los Apóstoles y en ellos encuentran que dice que si nos arrepentimos vamos a encontrar la salvación de Dios. Son textos aislados donde yo necesito tener el concepto de toda la escritura frente a este hecho de salvación y esto nos va llevando a cositas. En Hechos, por ejemplo, capítulo 11, el verso 18, este texto lo toman también, que dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces aquí alguien dirá, vea que aquí está diciendo que la vida eterna se alcanza por el arrepentimiento y no más. No, entonces el único requisito sería el arrepentimiento. No, ese arrepentimiento va a demandar otros requisitos dentro de eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tú vas, por ejemplo, a Romanos 10:10, dice que con la boca se confiesa para salvación. Ay, ¿cómo así? Ya hemos oído de oír, de creer, de obedecer, hemos oído el concepto de arrepentimiento, ¿cierto? Y estamos viendo ya el otro, que con la boca se confiesa para salvación. Alguno dirá, no, el único requisito, Romanos 10:10 dice que el único requisito es confesar para salvación y solamente eso, ¿no? Entonces otros van a decir, no, como lo he visto yo mucho con la gente de la unicidad, no es que el bautismo es para salvación. Pues ya hemos oído hablar de oír, creer, arrepentirnos, ¿cierto? Confesarlo con la boca y ya estamos viendo que entra el otro concepto, que es el bautismo, porque se pegan de Primera de Pedro, que dice que el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, pero no dice no quitando las inmundicias de la carne. Ay, ¿cómo así? Venga, entonces, ¿cómo así? Porque eso es todo un proceso. O sea, el concepto de salvación abarca en la escritura varios pasos. Lo veíamos en Hechos de los Apóstoles 2:38, que él dijo arrepentidos y creen arrepentidos y bautices en el nombre de Jesús. Pero antecitos habló acerca de otro requisito de salvación en el mismo capítulo 2, y en el capítulo 3 ya estaba hablando que era arrepentirse, convertirse, creer en el Evangelio y bautizarse. Entonces estamos hablando de todos unos conceptos que van a llevar a la persona entonces a lograr entrar en la vida eterna. Entonces no es que en un solo versículo de la Biblia voy a encontrar el concepto de salvación, sino que estoy en toda una construcción bíblica para entenderlo, ¿cierto? Entonces uno va a mirar en el concepto bíblico que en muchas ocasiones el término salvación, salvo, ¿cierto? Entonces algunos pensamos, no, si yo hago esto, soy salvo. Vuelvo a la figura retórica, ¿cierto? Y por ejemplo la sinécdoque que mencioné yo ahora. Esas figuras retóricas representan algo. En el caso de la sinécdoque, es una figura que consiste en tomar una parte por el todo, según el diccionario Larousse. Ejemplos en toda la Biblia, acabamos de ver uno, tal vez en el Génesis capítulo 6:17 vemos uno, que Dios cuando manda el diluvio dice, aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida, en toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Pero mire que se salvó Moisés, se salvaron 8 personas, se salvó todo lo que había una pareja de cada especie. Entonces la sinécdoque que dijo que Dios iba a acabar con todo, excepto, pero es que no dijo que excepto, ahí dijo que Dios iba a acabar con todo. Tomó una parte por el todo, era una figura sencillamente que tenemos que entender. Bueno, aquí dice Richard, más claro no canta un gallo. Muy bien. Anderson, oír, creer, obedecer, arrepentirse con fe, bautizarse. Bien, Anderson, estás entonado en todo lo que hemos estado viendo en las Sagradas Escrituras. Entonces uno va a mirar en textos, por ejemplo en Juan 3:16, Juan 5:24, que son los que estamos tomando, Hechos 11:18, que también lo di, Romanos 10:10 y Primera de Pedro 3:21,
que hablan de estos aspectos que Anderson nos está hablando, oír, creer o arrepentirse, confesar y bautizarse. Entonces, cuando dice que eso necesita para salvación, y parece que solo ese versículo está diciendo que solo eso, es una sinécdoque que está diciendo eso, pero tomó una parte por el todo. Realmente hay que tomar todo el concepto bíblico, y ahí es donde yo le digo que hay que leer todo el contexto bíblico, que una doctrina está de Génesis, Apocalipsis, y que para yo entender la doctrina voy a entrar. He escuchado gente que dice, ay pastor, ustedes están raros, ustedes enseñan una materia que se llama soteriología de salvación, otra materia que es amarteología, que es la del pecado, otra doctrina. ¿Y por qué estudiar eso así? Porque la Biblia habla de muchos conceptos, y qué bueno compilar cada concepto y estudiarlo paso a paso a través de cada versículo de la Biblia, para entender la mente de Dios y para entender lo que Dios quiere hacer hacia nosotros para la salvación. ¿Estamos en esto? Muy bien, sigamos. El tiempo en la televisión, en el Facebook Live, tenemos casi 20 minutos, entonces démosle. 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, o sea, en Él no depende de nadie, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Ay, hermano, esto es una locura. Volvemos a hablar de la deidad de Cristo. Juan capítulo 1, por ejemplo, dentro de lo que estamos estudiando. Qué bueno, porque nos hace recordar Juan 1:4, que dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, etc. Juan capítulo, no lo hemos llegado hasta allá, pero lo vamos a ver en Juan capítulo 11, verso 25, que nos está diciendo la escritura. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Bien. Y Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, entonces aquí estamos estableciendo y viendo la identidad de Jesús con el Padre, ¿cierto? Es bueno mirar cómo esa relación de Cristo con el Padre es especial. En el capítulo 10, versículos 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él mismo la pone y Él la toma porque Él es Dios. Usted y yo no tomamos la vida para volverla. Usted pone su vida y lo acaban y ya. Depende de Dios. Si a una persona la hieren casi en estado de muerte y está en cuidados intensivos, de Dios depende el volver a dar la vida. Pero Jesús sabía que la vida él la daba y Él la volvía a tomar. Y Él por eso dice, nadie me la quita, Juan 10, 17, 18, sino que yo mismo la pongo. Está hablando más de la deidad de Él como Dios. Solo Dios puede hacerlo. Y Jesús está diciendo que Él lo hace, Él es Dios. Y dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Yo no sé cómo los grupos que no ven a Jesús como Dios, viendo toda esta evidencia, no entienden que Jesús es Dios. Bueno, entonces aquí lo que nos está mostrando es que Jesús tiene vida en sí mismo, que Jesús es el que da la vida, que Él es la fuente de vida para todos los que le obedecemos y le seguimos. En Hebreos capítulo 5, para que reforcemos estas afirmaciones, ¿cierto? Capítulo 5, vamos para Hebreos capítulo 5. Versículo 8 y 9. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado, y como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 5, 8 y 9. Lo tengo acá, no encuentro en esa parte. Yo creo que tengo confusión también en este texto bíblico. Bueno, entonces veamos en Juan 3:5 que sí tengo esta afirmación clara, que dice, de cierto os digo, el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios, hablando acerca de la necesidad de la vida. Bueno, aquí estoy. En el versículo 27 de este mismo capítulo 5, porque estamos viendo del 25 al 29, dice, también le dio autoridad, está hablando del Padre, ¿cierto?, de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Muy bien, aquí estamos hablando de otra cosa, o el texto está hablando de otra cosa, que Dios le dio autoridad a Cristo de hacer el juicio. Algunos dicen
que esto tiene que ver mucho con la humanidad de Cristo, porque el hombre debería ser juzgado por el ser humano también, ¿cierto? El ser humano trajo el pecado a la humanidad, entonces sería muy bueno que otro ser humano quitara el pecado de la humanidad. Romanos capítulo 5 nos habla del primer Adán, que el primer Adán, bajo el primer Adán entramos en la naturaleza pecaminosa, pero que el segundo Adán nos libró de la muerte que nosotros teníamos en este sentido. Y entonces ya la Biblia nos va a hablar acerca de la humillación de Cristo para dar su vida por nosotros, y que en el hecho de que Él se humillara, Él adquiere la prerrogativa de parte de Dios de que de juzgar a quienes Él vino a salvar, y es real, ¿cierto? Entonces, por eso aparece en las Sagradas Escrituras un título que también lo hemos mencionado, Hijo de Dios, pero Hijo de Hombre, que es el título de Jesús como el Mesías prometido, es el título mesiánico de Jesús, y del cual venía hablando Daniel en el capítulo 13, Mateo en el capítulo 12:8 y Lucas en el capítulo 21:27, aún Apocalipsis al final en el capítulo 1:13 lo va a presentar en ese sentido. Nos muestra el texto bíblico que acabamos de ver, que Jesús entonces da la vida física y da la vida espiritual, que Él resucita de los muertos y que Él va a juzgar a vivos y a muertos. ¿Por qué? Porque fue el Cordero que fue inmolado, y Apocalipsis 5 dice, y digno es ese Cordero que fue inmolado. ¿Por qué es digno? Porque Él se inmoló por nosotros. Entonces dice que es digno de tomar el poder, la gloria y la honra por los siglos de los siglos, etcétera. Qué bendición entonces encontramos nosotros aquí en las Sagradas Escrituras. Ya en el versículo 28 y 29 dice, y no os maravilléis porque vendrá la hora. Y usted va a notar que nosotros dice la hora viene y la hora es. Aquí no dice la hora viene y la hora es, sino que vendrá la hora, ¿cierto? En el 25 decía la hora viene y la hora es. Aquí ya no dice así, sino que dice vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno. O sea, aquí quiero aclarar algo. La gente cree que por ser buena va a ir al cielo. Es que los cristianos hacen cosas buenas porque van a ir al cielo. No. Nosotros no hacemos nada para ir al cielo. La salvación es una gracia de Dios. Ay, no, es que Dios, que escuché yo hace un poquito, yo escuchaba que alguien decía, es que Dios tiene que ver en mis oraciones. Es que yo fui una mujer tan santa para Dios. Y yo la miraba y decía, Dios mío, esta mujer ya levita. No, ninguno de nosotros es tan santo. Ninguno de nosotros es tan buenos. Entonces no hay gente buena y santa delante de Dios. Pues todos nosotros. Entonces, ¿por qué hacemos las cosas buenas? No las hacemos para ir al cielo. Las hacemos porque ya somos del cielo. Entonces, como somos del cielo, tenemos la naturaleza de Dios. Lo hacemos porque ya el Señor ha colocado eso en nosotros. Dios no anda buscando gente buena, cuidado. Escucho yo a muchos hermanos que están por ahí, salen a evangelizar y, ay no, venga pastor, vamos a hablar de esta señora, es tan buena, lo único que le falta es ser evangélica. Esa mujer no se va a convertir al evangelio. Bueno, puede que sí, pero la gente por lo regular cuando creen que son tan buenos, es más fácil el loco ese que está parado en la esquina, que acepta al Señor. ¿Por qué? Porque la gente sí cree que es buena. Nosotros éramos tan malos que nos acercamos a Dios y nos cambió. Ahora somos personas que hacemos cosas para Dios, y lo que hoy hacemos para Dios, a ver, escúcheme en el término que estoy utilizando, para Dios. Entonces vea, pastor, que usted está diciendo que hay que hacerlo para Él, para ganar con Él. No, no es para ganar con Él. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Porque nosotros glorificamos a Dios en nuestros cuerpos, porque nosotros sentimos el mismo sentido que hubo en Jesús, porque nosotros sentimos pasión por las vidas, porque nosotros sentimos amor por las vidas, porque nosotros no nos interesaría que este cuerpo se deteriorara o se dañara o algo por hacer algo por las vidas, porque ya vivimos para el Señor, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ah, qué posición tan contraria. Entonces no, nosotros no necesitamos hacer obras de caridad. No necesitamos, no estamos esperando hacer eso para que el Señor las vea y diga, uy, qué buen hijo el que yo tengo. No, lo hacemos porque Él ya operó en nosotros eso.
Y la vida de Dios está en nosotros. Y la vida de Dios se transmite a través de nosotros. ¿Y por qué no llegar hasta el punto de decir que transpiramos la vida de Dios? Entonces a la gente la afectamos con la vida de Dios. 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Escuche, escuche, escuche. Hace la voluntad de mi Padre, no hace obras bonitas, no, es solamente el que ya ha tenido la naturaleza de Dios. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque somos de Dios. Tenemos a Dios en el corazón. Eso hace que nosotros funcionemos, desarrollemos cosas. Y ahí sí vuelvo a lo mismo, no para sino por. No para sino por. Ahora, quiero leer el verso 50 del capítulo 12 de Mateo, que dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Cuando le preguntan a Jesús, ¿quiénes son tu madre y tus hermanos están afuera? Porque estaba María y los hermanos físicos de Jesús. Pero Jesús venía a ganar la humanidad. Todos nosotros vamos a ser hijos adoptivos de Dios en el concepto bíblico. Entonces Jesús es nuestro hermano mayor y eso lo enseña el apóstol en el Nuevo Testamento, ya en las cartas. Entonces cuando él está mostrando eso dice, no, qué pena, pero entonces aquí yo quiero hacerles una claridad. Y es que todo el que es hijo de Dios hace las obras de Dios. ¿Cómo sabrán que nosotros somos de Dios? ¿Lo hacemos para que la gente vea que somos hijos de Dios? No. Pero Jesús, hay dos posiciones. A los discípulos les dicen que la gente en ellos verían el testimonio hijo de Dios. Y a la gente del mundo les dice que en eso los conoceréis, en esto los conoceré. Y hablaban del amor entre ellos. Y a los discípulos le dicen, en esto los conocerán. Y exactamente menciona, hace esta misma alusión. Muy bien. ¿Qué hacía Jesús en la tierra? Solamente la pasaba haciendo el bien. ¿Qué hacían los discípulos al escucharlo a él? Perseveraban en la doctrina. ¿Qué hacían los hermanos de Hechos de los Apóstoles? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Muy bien. Entonces ya él dice que si nosotros estamos en este sentido, vendremos a resurrección de vida y los que hicieron lo malo, ¿cierto? Y es tremendo. Porque cuando dice los que hicieron lo malo, está utilizando un término griego que es paulos. No Pablo, sino paulos o faulos. Y significa los que actuaban perversamente. Vendrán, saldrán, ¿cierto? Ya tendrán un juicio no de salvación, no resucitarán para vida, sino que resucitarán para condenación. O sea, será una resurrección de muerte. Entonces Jesús dice, ha pasado de muerte a vida cuando recibimos al Señor. Y el que no recibe al Señor y muere, entonces ha pasado de muerte a muerte. O sea, muerte física a muerte eterna. Qué duro. Y la gente no se da cuenta de esto. Qué duro sería que alguno de nosotros acá pasáramos de resurrección de muerte a muerte. Quiero terminar el último texto bíblico que tenemos en esta sección, ¿cierto? Si tenemos, ese es el último versículo, capítulo 5. No, este era el último versículo de nuestra sección, que va a hablar entonces de pasar de muerte a vida. Y entonces ese sentido daríamos y le podríamos llamar a la clase de hoy, hablar, pasar de vida a vida, ¿cierto? Porque ya estamos resucitados en Cristo y vamos a ser, cuando muramos, entonces no vamos a pasar de muerte a vida, sino que ya nosotros tenemos la vida de Dios. Entonces pasaríamos como de vida a vida. Hoy estamos vivos en el Señor y cuando seamos resucitados estaremos vivos en ese sentido. Hablaríamos como de esas dos resurrecciones. Bien, aunque no entramos a hablar de la resurrección y todo el tema doctrinal porque realmente los textos no fueron tan profundos como si los tomáramos en otro sentido escatológicamente. Estamos mirando solamente Juan con una observación de cada texto, qué significa a la luz de todo el contexto que estamos viendo, y tal vez tendremos que ampliar y como pastor pues estoy intentando que tú entiendas otras cosas
para que al ir estudiando Juan, pues se te vaya abriendo ese espectro, digo yo, todo ese concepto de la escritura para crecer. Y ese es el objetivo que tenemos cada mañana, que nos vamos acercando al Señor y puedo aportar un poquito más para que en ese crecimiento de la palabra. Tarea ya para el lunes es estudiar Juan del versículo 30 al versículo 47 y que usted me ayude a hacer la clase. Le doy gracias por ejemplo, el caso de Anderson, que siempre ha sido una persona inquieta por la palabra, que nos apoya siempre en las clases y parece ser que estudia antes y por eso nos aporta tan rico. Entonces tú nos puedes aportar porque sería más rico que tú dieras partecitas y que yo estoy hablando de algo y tú sigues hablándola ahí. No, solamente leo y está bien. Entonces podríamos hacer eso. Bien, podemos hacerlo. Estamos creciendo y estamos estudiando, entonces acercándonos a la Biblia. Le hemos llamado a este espacio, ya tenemos como 20 clases de acercándonos a la Biblia. Empezamos desde lo básico y mira ya dónde vamos. Ahí vamos creciendo. Cuando terminemos Juan va a ser muy rico, porque vamos a tener en general un conocimiento bíblico y Dios mío, tanto que hay en Juan. Mire que en el Instituto Bíblico una hermana Marisol está enseñando evangelios sinópticos, está enseñando hermenéutica, está enseñando de todo solamente con el Evangelio de Mateo. Y son 2 años estudiando toda la Biblia, estudiando conceptos de teología básica solo con Mateo. Imagínense. Por eso los invito todos los domingos, 8 de la mañana, a unirse también con la hermana Damaris, a estudiar la Biblia con el Evangelio de Mateo. Si usted necesita libros o algo así, háblese con ella para que se pueda unir a esto. Venga, saludemos, tenemos 2 minuticos, 3 minuticos, qué bueno. Roselvira, Dios te bendiga. Jessica, buenos días, Dios te bendiga, muy bien. Roselvira, Dios le bendiga, pastor, estoy conectada y concentrada. Buenos días, pastor, Dios me lo bendiga. Jessica dice que lo está viendo. Bueno, Luzaida Cardona, Humberto, Anderson, hasta aquí leí ahora, ¿cierto? Gustavo Naranjo, amén, sí, mi hermano. Hermano Gustavo Naranjo, que es de la Cruzada, ¿cierto? Iglesia Cruzada, muy bien, que no lo había mencionado estos días con la Alianza Cristiana, perdón, hermano Gustavo, Alianza Cristiana, muy bien. Mi prima Miriam Castañeda, otra prima mía, Elizabeth Montoya, muy bien, Dios le bendiga. Jenny Pérez, sobrina de la hermanita Dora, nos ve desde Buenos Aires. Anderson, muy bien, nos apoyó con las figuras. Eliana Berrío, Milena Arbeláez, Javier y Gladys, Dios te bendiga. Javier y Gladys no están en Memphis, están como a 10 o 15 minutos. Ay, a mí se me olvida ese estado. Bueno, el estado es ese, se me olvida ese lugar donde están. Ahí cerquita, esta mañana anoche me lo afirmaban. Miguel Ángelo, Cerc, RG, bueno, no sé quién es, pero bien. Blanquita, Richard, Anderson, muy bien. Entonces aquí estamos creciendo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición estar con ustedes. Lástima que solamente nos podemos ver a raticos a través de los live, pero de todos modos estamos cerquita, ¿cierto? A través de esto, a través de estos medios, pero aquí estamos. Amén. Dios les bendiga a todos y espero que este día entonces crezcamos en fe para Dios.